de incluir la canción símbolo, el tema musical que simboliza a la Gran Guerra. Y digo Gran Guerra porque hasta 1945 se lo conoció eso, como la Gran Guerra, por la magnitud que tuvo, por la participación de las diferentes naciones y las consecuencias que tuvo, ¿no? Y bueno, entonces elegimos una canción que, como decimos en la, si ustedes las han escuchado en el grupo de Face, por ahí algunos de ustedes la conocen, la habrán escuchado, y lo que no, esta es una buena oportunidad. La canción se llama Es un largo camino a Chiperairi, Chiperairi. No lo voy a decir en inglés, lo digo en castellano solamente. Que es una canción del Music Hall que fue escrita en 1912 por Jack Shute y Henry Williams, que se escribió en diciembre de 19, perdón, en enero de 1912 en la ciudad inglesa de Stourbridge. Y la canción alude a la ciudad natal de Shute, que es una ciudad irlandesa. ¿A qué tiene que ver todo esto con la guerra? Que cuando estalla el conflicto mundial y Inglaterra entra a combatir, esta canción es adoptada por los Rangers, los famosos Rangers, el séptimo batallón perteneciente al ejército inglés, y como tenían muchos los soldados, tenían lazos y provenían de Irlanda principalmente, como que la fueron haciendo popular. Aparte es una melodía muy pegadiza y muy, como que te llega, algo te magnetiza, no lo puedes dejar de escuchar. Y que no tiene nada que ver con otras canciones que hablan de la guerra, el sufrimiento de la guerra, o que hacen referencia a la madre, a la novia, a los hermanos, no. Es un tono humorístico, pues es music hall, digamos, pero que está encarnada en lo que significaba un combatiente que va, entre comillas, contento a la guerra y le va a escribir a su novia lo que va viendo, ¿no? Y esta canción, como dije, la ingresan, la traen a los irlandeses, los Rangers, y ellos cuando son destinados a Inglaterra, y de ahí son enviados a diferentes puntos de la guerra en Europa. Principalmente van destinados a los campos de Bélgica y de Francia. La primera vez que se la cantó fue en Boulogne, Francia, antes de entrar a la guerra. Es como un grito de optimismo, de una canción alegre que, bueno, ya la van a escuchar, porque Guido consiguió también la subtitulada, que también se entiende a qué se refiere. Y bueno, se hizo famosa en el mundo anglosajón, que se fue extendiendo y se fue haciendo cada vez más popular. Y para cerrar, es que una vez que concluida la guerra, se la siguió cantando, no perdió vigencia, sino lo contrario, se la siguió recordando como un modo de homenaje o de recuerdo de esos tiempos difíciles que fue la guerra, 4 años de la larga lucha, ¿no? De trincheras, la aparición del gas mostaza, los tanques, bueno, todo lo que significó una confrontación mundial. Y siempre fue un recuerdo y después nosotros incluimos unas consignas que, bueno, nos parecían simpáticas y que Guido va a explicar después de la canción. Así que ahora vamos a escuchar la canción, así que Gabriel, todo tuyo. Pongo la cinta, Gonzalo. Avanzo. Sí, hasta que llegue el video. Perdón que no la adelanté. Ahí. Se escucha muy bajito. It's a long way to
Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Paddy wrote a letter to his Irish Molly-o, saying, should you not receive it, write and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Molly wrote a neat reply to Irish Paddy-o, saying Mike Maloney wants to marry me, and so leave the Strand and Piccadilly, or you'll be to blame. For love has fairly drove me silly, hoping you're the same. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Bueno, después de escuchar tan linda melodía musical, les planteamos estas dos actividades. Actividad número 1. ¿A cuál himno original de estos clubes del fútbol argentino se asemeja su melodía y su música? Independiente de Avellaneda, Boca Juniors, River Plate. Segunda actividad. ¿En qué película de estas superheroínas se escuchan sus primeras estrofas? Mujer Maravilla, Capitana Marvel, Viuda Negra. Muchas gracias por su atención. Salvo. Y Guido. Sí. Bueno, nosotros elegimos estas consignas. Primero la de fútbol, porque creíamos que relacionar esa canción, ya que encontramos que un equipo de fútbol adoptó la melodía y el ritmo de ese musical a su himno, que fue en 1918. Y solamente el que es muy fanático puede saber de qué equipo de fútbol estamos hablando. Queda entre Boca, River o Independiente. Y la segunda pregunta lo relacionamos con el cine, sobre todo de los superhéroes, o en este caso de las superhéroes, heroínas. Y dijimos entre Viuda Negra, La Mujer Maravilla y Capitana Marvel. Creo que esta es la más fácil porque si alguien vio las películas sabe fácilmente de qué película estamos hablando, o al menos si entiende el contexto de que transcurren las películas. Básicamente eso. Me dice que Gaby quedó congelado. Está pensando la respuesta. Y voy a hacer una aclaración con respecto a la película. Porque si bien la película está, no voy a decir, no voy a spoilear de dónde, a cuál pertenece, si bien la película está situada en la Primera Guerra Mundial,
esta heroína tiene orígenes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el número 1 del cómic salió el 8 de diciembre de 1941. Es decir, al día siguiente del ataque de Pearl Harbor a Estados Unidos, que implicó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, los que adaptan películas, bueno, pero... y el himno voy a decir que este himno es uno de los más viejos referidos al fútbol que se haya escrito, y fue escrito por los hermanos Antelo, Arturo y Carlos Antelo, socios fundadores del más grande, el que es más grande de América. El que la casó, la casó. Bueno. No, ya hay respuestas en el chat. Respuestas en el chat. Acá ya hay 2 personas que dicen River Plate. River Plate. River Plate, tu grato nombre, clamaremos con honor, Grato siempre nombre. como un solo hombre nos tendrás a tu alrededor. Es el de River. Tu grato nombre, derrotado vencedor, mientras viva tu bandera, les haremos con honor. Muy bien. Me la hacía cantar mi papá cuando era chiquito, en los discos de 45 me la hacía cantar, así que me la sé de memoria. Muy bien, entonces era River y la heroína. ¿Quién era? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla dice en el chat, Luciana. Sí, la Mujer Maravilla. Es la Mujer Maravilla, muy bien. Wonder Woman. Muy bien. Y para cerrar el dato del himno de River, es que, bueno, River nació en La Boca. En La Boca se fundó el 25 de mayo de 1901, y los socios fundadores que también impusieron este himno tenían mucho contacto con los ingleses que en plena guerra cantaban esta canción. Por eso se hizo esa música pegadiza, ese ritmo pegadizo. Antelo modificó la letra a lo que sería el himno de River. Por eso tiene un origen extranjero, el himno de River. Así como Boca tiene su camiseta inspirada en un club, en una nación extranjera, River tiene su himno, y aparte su nombre, River Plate, también tiene añoranzas foráneas, digamos. Así que nos pareció simpático incluirla, porque la música te lleva a cantar el himno de River. Los que son muy fanáticos y conocen esta versión, porque todos conocen la de Copani, la de River, el más grande sigue siendo River Plate. Pero bueno, para los nostálgicos nos quedamos con esta, que es la original, digamos. Muy buen recurso, compañero, muy buen recurso. Ahí Gabriel está con problemas eléctricos, parece, no sé qué pasó. Superado. No. Ya volvió. No le gustó el himno de River y se fue. No quiero hacer Claro, porque hay un problema. Se comprueba la La de cipayera Boca estamos todos mal, ¿no? No, somos de Boca. Somos del glorioso San Lorenzo, del Ciclón. Hijos nuestros. Escúchame, pasando cosas serias. Bueno, ya se sabe la nota de esa evaluación, claramente. Ya, Sí. Esa pregunta ya está. Recursando. Broma. No sé si tengo que elegir entre Boca y River. Bueno, y la película, perdón, me la perdí. ¿Cuál es la respuesta? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Está bien. Como no sé si escuchaste, Gabriel, que yo decía que la película de La Mujer Maravilla transcurre en la Primera Guerra Mundial, sí. Pero en realidad La Mujer Maravilla apareció en la Segunda Guerra Mundial. No, es de la Segunda Guerra Mundial. El otro día... No, la película transcurre en la primera. Sí. Bueno, pero sí. Es muy interesante, yo no tenía idea, viendo una película, comprobé que hay una historia detrás de la creación de La Mujer Maravilla muy, muy interesante de su creador. No sé si alguno es fanático del cómic. Sí. Sí, Charles Morton. Sí, es bastante... no sé qué iba a decir, pero sí, conozco. Alejo, el creador del polígrafo. Era ¿cómo? Tenía 2 mujeres, puede ser.
Exactamente, y además Sí, el tipo tenía Sí. O ellas habían elegido tener a un solo. Sí, no, era un pacto entre los tres. Sí. Por lo que Además, se él estaba sabía, muy a favor tuvieron de hijos, la todo. De hecho, él muere y después ellas dos como son compañeras Pareja, roomie, siendo por así pareja. decirlo, como que siguen con la crianza de los hijos, todo. Exacto. Además tenía una idea de la liberación sexual de la mujer y del empoderamiento femenino. Eso. No sé si decir adelantada, pero por lo menos era diferente en la época. Y Porque se plantearon algo diferente. es diferente, era seguro. Además de que también tenía una percepción de como no estoy familiarizado con el término, no puedo, lo capaz que lo diga mal, pero referente al masoquismo, el sadomasoquismo, no recuerdo bien, pero no era intercambiable, era una de las dos en puntual. Porque de hecho, hace un rato, como estaba hablando el compañero Oscar, el primer panel de la primera historieta de Wonder Woman aparece atada a un árbol, de una manera bastante sugestiva, que de hecho justamente esa forma tan sugestiva es lo que generó tanto escándalo entre el autor del libro, La inocencia de los niños, no me acuerdo cómo se llama ese libro, que fue la que desató a posteriori la quemar cómics en la vía pública, referente a que corrompían la mente de los jóvenes, de hacerlos homosexuales y a las mujeres lesbianas y atarse con cosas raras. Bueno, en parte Wonder Woman también es, o sea, por eso en realidad esa imagen de, digamos, de la fantasía de ser atada y dominada, técnicamente se sostiene hasta el día de hoy, pero bueno, es algo que siempre se ignora de los orígenes de este autor, pero bueno, no sé si eso es lo que iba a decir usted, profesor. Iba más para el lado del empoderamiento femenino y lo disruptivo que fue en su época, y la aparición, ¿no? Teniendo en cuenta que otros superhéroes, ¿no? Siempre están relacionados, la mayoría de ellos con el conflicto, no solo, o sea, centralmente, obviamente, ¿no? Perseguir a villanos y demás, pero con el conflicto bélico, Capitán América, que aparece también contemporáneamente a esto, ¿no? Luego Superman. Bueno, vayamos al tema. Si alguien tiene después información más sobre este tema de los cómics, está bien. Y es justamente en esta clase teníamos y tenemos el muy buen trabajo que hizo Liguel, como compañero también no traje acá la lista para ver con quién más, pero en conjunto que hicieron, donde trabajaron el cómic de Hecho Historieta del libro clásico de Howard Zinn, ¿no? De la historia de Estados Unidos, que también es otro recurso también para utilizar en aula, como el que presentó recién Guido y Oscar. Parece muy interesante. Ahí van a ver que en el canal de YouTube hay una serie de fuentes. Gracias, Luciana y Eugenia, gracias. Hay varias fuentes también musicales de la época, como para también trabajarlas. Es muy interesante que esta que presentaron Guido y Oscar también fue cantada por los bandos contrarios, por los alemanes y por los austríacos. Fíjense también el tono. Y el tono de Music Hall también es interesante porque fue centralmente trasladado a Alemania como un hecho de ruptura hacia la cultura de entreguerras, pero también como en el caso de Lola, la canción Lola, fue también, con un tema de Music Hall, fue también un emblema del ejército alemán. Entonces, esto de lo interesante de un lado y de otro, de cómo los géneros musicales, pero también como la música, centralmente la cantidad de canciones que uno puede recolectar no son solo reflejos de ese momento, sino de reflejos posteriores, como la que compartí en Facebook también, que ella critica la guerra, ¿no? Y acá ya entramos directamente al tema, porque la mayoría de las canciones que hacen referencia a la Gran Guerra, que son posteriores a la Gran Guerra, tienen un mensaje directamente condenatorio al conjunto de la guerra, muy diferente a lo que vimos recién con el discurso de exaltación, ¿no? De virilidad masculina, que significaba la guerra, ¿no? El hecho de ser soldado, conseguir mujeres. No, fíjense el detalle de el chico cuando se presenta al hogar vestido con uniforme, la madre, ¿no? Empieza prácticamente a llorar, ¿sí? En cambio el padre se siente orgulloso de su hijo,
el contraste también de la relación de género, que es un tema también que está en la bibliografía de la clase de hoy. Pero más en conjunto, me parece interesante también el tema que iniciamos, como parte de la era de las catástrofes, como va a describir Hobsbawm, pero especialmente la Primera Guerra se presenta como la antítesis justamente de la paz. Y de ella van a surgir los pacifismos que también van a ser un símbolo del siglo XX, ¿sí? Como la guerra, la catástrofe va a ser un símbolo del siglo XX, el pacifismo también. Me parece como tema interesante utilizar diferentes recursos para cuando ustedes puedan dar clase y que puedan detenerse en la magnitud de la guerra, lo que significó para la vida cotidiana de los soldados, pero no solo de los soldados, sino también de la retaguardia, con este concepto que vamos a ver ahora de guerra total, ¿no? Lo que implicó para las poblaciones y lo que va a implicar sobre todo para la psiquis de la sociedad posguerra, tema que vamos a ver más adelante con el tema de entreguerras, ¿no? Y que sin duda lo tenemos que enlazar con las causas de la revolución, que también va a ser un tema de la clase que viene. Quería traer a colación, antes de darle la palabra a los compañeros que prepararon un texto de Hobsbawm, un texto de Traverso, una breve idea, porque estamos llegando a un punto clave de la materia, pensando en la relación entre ciclos y coyunturas, ¿no? O sea, Brodel es el que inaugura una forma de pensar en la historia, comprendiendo la historia con una diversidad de tiempos, ¿no? Él parte de tres conceptos: el acontecimiento, la coyuntura o el ciclo, y la larga duración, ¿no? O el tiempo largo, ¿no? Esos son los tres conceptos que usa, ¿no? Contrastantes. Acontecimiento, claramente, es aquello efímero, insignificante, ¿no? Frente a la larga duración, que son las grandes coyunturas que permiten ver las estructuras sociales, ¿no? El desarrollo de lo económico, lo social, lo cultural, la forma de pensamiento, el largo tiempo, en la larga duración, aquello que marca ¿no? Toda una época, lo que puede significar, y claramente cuando decimos un sustantivo identificamos un periodo histórico, pero entre el acontecimiento y la larga duración se encuentra la coyuntura, los ciclos, que son periodos entre 10 y 50 años, aquellos que podemos decir como una época, ¿sí? En la que los acontecimientos no son simples agitaciones, sino que son reflejos de las tendencias que se vienen expresando entre el vínculo del acontecimiento y la estructura, ¿no? Como en la coyuntura, lo corto y lo largo se unen para expresar los momentos de quiebre, los momentos de crisis, los momentos de cambio, los momentos donde justamente los acontecimientos que venían dando marca al largo tiempo se vienen acumulando cada vez de forma más acelerada, y en esa justamente que se produce la sincronización, ¿sí? de los tiempos. Es lo interesante, ¿no? No es el tiempo mediano entre lo corto y lo largo, sino es justamente un momento dialéctico de acumulación y donde justamente significa la transformación en otra cosa en el momento histórico, ¿no? Y esto es para Traverso lo que para Hobsbawm en la era de las catástrofes, para Traverso le da nombre como al periodo de la Guerra Civil Europea, ¿no? Y es interesante porque también toma la idea de una guerra no solo entre estados, sino entre la población, ¿sí? Que es la dimensión que hay que agregarle a una visión estatalista de la guerra, y centralmente de la guerra, la Gran Guerra como una guerra de alianzas exclusivamente entre dos sectores, correspondidos cada uno en un conjunto de estados que se enfrentan por dominios imperialistas. Si lo vemos desde ese solo ángulo, que es el ángulo del cual hay que mirarlo, pero que es una parte, nos perdemos la otra cuestión que tiene que ver con la dimensión social de la guerra y las tensiones que se vienen acumulando justamente en ese periodo. ¿Por qué? Porque justamente la Guerra Civil Europea, que es conjunto que se inaugura en el 14 y se cierra en el 45, designa este ciclo o coyuntura con esta cadena de acontecimientos, crisis, guerras, revoluciones,
contrarrevoluciones, ¿no? Crisis de la bolsa, pero crisis social, crisis de pensamiento y aparición de nuevas ideas, todo eso, que se va acumulando en el tiempo largo, ¿sí?, del siglo anterior, ¿sí?, que se venía acumulando en ese tiempo. El siglo anterior, que lo podemos denominar como todo lo que vimos ya en este tiempo de la materia. Capitalismo, el surgimiento del capitalismo, el surgimiento del liberalismo, pero dentro de ellos las contradicciones con el surgimiento de la clase obrera, el surgimiento dentro de ellos justamente los monopolios, ¿no?, y el imperialismo. Tenemos el nacionalismo de masas, ¿no? Todo esto se va a terminar expresando y acumulando y va a estar signado y ahí en conjunto en las trincheras y en los acontecimientos en el frente y en la retaguardia de la Gran Guerra de 1900, que se empieza en 1914 y hay que ver cuándo termina porque esa es la otra cuestión, ¿no? Sabemos cuándo empieza, pero después podemos decir cuándo termina o cuándo no. Entonces, es interesante dar este marco para no verlo aislado, sino como parte de una unidad, ¿sí? Que va a tener y va a estar jalonada por otros momentos de esta guerra civil que claramente la podemos identificar como la Revolución del 17, que se inaugura a partir de la Revolución Rusa, pero tiene su desarrollo en Europa, que va a tener otro momento claramente de guerra civil, que es justamente la guerra en España, ¿sí? Pero también como guerra civil hay que comprenderla a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para Traverso. Una mixtura entre guerras totales y guerras civiles. Hablando de guerras totales, le doy el paso a los compañeros que van a exponer el texto de Hobsbawm. ¿No? ¿Están? Hola. Hola, Pablo. profe. Hola a todos, ¿cómo están? Mariela. Me quedé sin cámara justo. ¿Te ayudo de alguna forma? A ver. Ahí entro del celular. No es indispensable que te vea mientras te escuche. Bueno. Bueno, perfecto. Yo voy a poner el Power entonces. Perfecto. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Sí, ahí se puede ver. Perfecto. Bueno, Pablo, avísame cuando estás. Dale. ¿Ya estás? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, a nosotros nos tocó este texto de Hobsbawm, que es el de Guerra Total. Como dijo el profe, bueno, ahora lo que nosotros vamos a hablar más que nada es la Primera Guerra, pero en el texto él hace mención a las dos, él se ocupa de escribir las dos. Nosotros vimos que en el texto desarrolla tanto el concepto de guerra total, con el que lo titula, pero también a estas guerras como un antes y un después, que él dice puntualmente que inician la era de catástrofes, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial inicia la era de catástrofes. Bueno, entonces lo que nos ocupamos un poco es de describir qué significa esta guerra total. Él dice que es una guerra imperialista entre las potencias mundiales, que empieza como una guerra más, una guerra europea más, pero que empieza a tomar dimensiones importantes porque se empiezan a involucrar todas las potencias económicas de la época, ¿no? Y esta rivalidad entre las potencias está dada justamente por el desarrollo económico y el crecimiento de cada una. Esto hace que los objetivos que hay en la guerra, o sea, el objetivo de fondo de la guerra, sea un objetivo sin límites, porque en realidad no es solo ganar, que un bando gane sobre el otro, sino que es destruir económicamente a ese otro bando para lograr que quede subyugado, digamos. Y después otra cosa que nos pareció importante es que en el Tratado de Paz uno puede rastrear bien por qué decimos esto de que las aspiraciones no tenían límites de las potencias ganadoras.
En ese sentido, me parece que está bueno también lo que toma el texto de entender que, de algún modo, a consecuencia del Tratado de Paz, que después lo vamos a ver más adelante, también hay un problema ahí a futuro que va a, digamos, también a impulsar lo que serían los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, porque al imponerle las condiciones que ponen al bando derrotado, de algún modo se determina que la paz es totalmente frágil en ese momento y que los periodos de entreguerras en ese momento van a ser realmente muy, o sea, de una tensión que va a ir creciendo rápidamente, porque en realidad no pasa tanto tiempo entre una guerra y la otra. Entonces, en ese sentido también estaba bueno aclarar digamos, que este cierre, digamos, del acuerdo de paz en realidad simplemente va a adelantar los conflictos que van a sucederse a partir del 39, sobre todo. Claro, de hecho el autor lo que dice puntualmente es que la Primera Guerra no resuelve nada, y ya esas bases estaban dentro del mismo Tratado de Paz, ¿no? De que era fácilmente predecible de que volvieran a estallar los conflictos. Bueno, después el autor también desarrolla qué implica guerra total, ¿no? ¿Por qué él la llama guerra total? Una característica es la movilización humana, y en este sentido las personas son las que sufren la guerra porque son blanco, pero también la guerra simboliza o moviliza los sentimientos nacionales, ¿no? Y Hobsbawm la llama una guerra del pueblo, que eso mismo hace que no se la pueda controlar, porque tiene dimensiones muchísimo más amplias. Él la compara con las guerras aristocráticas. Otro asunto es el gran nivel de crueldad. Bueno, acá pusimos los destierros y las matanzas, pero también el nivel de muertes y de bajas, que Hobsbawm lo detalla muy claramente, da números, da muchísimas cifras de cuánta gente murió peleando en esta guerra. Y es interesante en ese sentido las proporciones que Hobsbawm cuenta, porque, por ejemplo, dice que para lo que fue la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, los números son muy importantes comparativamente también con lo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de algún modo lo que dice es, bueno, la crueldad de la que tuvo la Gran Guerra, a veces no es del todo tomada en cuenta en la verdadera dimensión que tuvo, en lo que significó, el impacto que tuvo en Gran Bretaña principalmente, en Francia en igual modo, y en menor medida para lo que va a ser Estados Unidos, que se incorpora mucho después al conflicto. Pero en este sentido hace un apunte interesante, dice, bueno, como el frente occidental, que se lo suele marcar como, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, como en un momento que de mucha crueldad, en la Primera Guerra fue también muy importante realmente, y para eso creo que utiliza unas proporciones que son muy interesantes para entender el conflicto. De hecho, a la conclusión que va a llegar posteriormente es que tanto Gran Bretaña como Francia van a pagar el precio de la gran cantidad de bajas que tuvieron durante la Gran Guerra a la hora de encarar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de algún modo esto va a determinar el futuro de dos grandes potencias europeas en ese momento, de cara a lo que va a pasar. Y en ese sentido, también lo que está bueno que aclara, que en el marco de lo que serían los conflictos políticos que se van a suceder adentro de los países, se toma una decisión de evitar grandes bajas a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque la sangría y las grandes pérdidas humanas que hubo durante la Primera Guerra Mundial, básicamente en el caso de Gran Bretaña, dice, la clase alta de Gran Bretaña sufrió un golpe muy importante, porque todos esos tipos que estaban en la universidad tuvieron que ir a pelear, y tuvieron que estar en el frente, y tuvieron que tener una actitud, digamos, mucho más activa, digamos, en ese momento. Sí, ejemplar. Él dice que tenían que dar el ejemplo porque estaban en posiciones altas, ¿no? Dirigiendo al resto del batallón, entonces eran los que más sufrieron bajas. Bueno, no sé si los que más sufrieron bajas, pero que sufrieron bajas importantes. Incluso lo compara con Estados Unidos y dice, a pesar de haber estado 1 año y medio en guerra, perdieron casi 150.000 personas. Bueno, otro punto también importante es la movilización de armamentos.
esto ya hemos escuchado muchas veces, que es la carrera armamentística, que si bien es previa a la guerra, durante la guerra también se movilizó se fabricó una increíble cantidad de armamentos. Y esto está relacionado con el gran nivel de destrucción que tuvo la guerra. Sí, también ahí hay una cosa interesante que es en la carrera armamentística. Hoffman nombra algunos de los hechos más importantes que va a haber durante este periodo, y ahí va a recalcar también, que lo vamos a ver ahora en una filmina más adelante, pero sobre la importancia por ejemplo, del submarino, en un contexto en el cual la guerra aérea todavía no era lo que va a ser 20 años después, ¿no? Digo, la importancia que va a tener ese tipo de guerra, sobre todo para aislar a los bandos rivales, digamos, de algún modo, y para lograr que internamente, haya una situación de crisis por hambre, o de algún modo se los aísle económicamente a los rivales dentro de la guerra. Claro. Ya no es solo la lucha cuerpo a cuerpo o de bombas y demás, sino que hay una pelea y una destrucción en todos los niveles de ciudades, de personas. Bueno, esto que Pablo decía también con el invento del submarino, también impedir que tengan provisiones las distintas ciudades y demás. Y acá tenemos también la impersonalidad de la guerra. Esto el autor lo desarrolla diciendo que, bueno, que hay una particularidad de la crueldad de esta guerra, es que no dice que más fácil, pero sí cambiaba la manera de matar, ¿no? Que ya como no hay lucha a cuerpo, que se ven los rivales, de cierta manera hace que sea más liviano el hecho de los ataques, ¿no? Si apretando un botón, dice Hoffman, destruías a una ciudad entera, ¿no? Y después, el último punto, que es uno de los más importantes, es la economía altamente industrializada y con elevada productividad. Que esto es lo que va a permitir que estas potencias, en definitiva, estén y sostengan la guerra. Déjame agregar una cosita más sobre el tema de guerra total, que como concepto me parece poderoso, comprender el cambio, ¿no? El cambio significativo, en función de que es una guerra que está destinada al agotamiento total, porque no tiene, como señalan los compañeros, un objetivo claro, digamos. Hacer justamente una guerra imperialista, el objetivo es quien es el hegemónico dentro de la totalidad de la economía del mundo. Por otro lado, el agotamiento total de los recursos del otro, ¿no? O sea, la población pasa, como recién señalaba Mariela, la población pasa a ser un recurso, pero es una guerra, gana el que tiene más recursos, entonces la población pasa a ser también un recurso y por tanto un objetivo destruible, y esto va a ser potenciado inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos masivos sobre población se ensayan en la Guerra Civil española con Guernica, ¿no? De ahí viene justamente el famoso Guernica de Picasso. Pero una cuestión, en realidad la interrumpí a Mariela para señalar esto. Como es una guerra total de recursos, hay un cambio en el liberalismo. La misma guerra, que es una guerra en términos liberales, va a implicar ya un cambio que se adelanta esto al liberalismo en función de que de justamente el rol del Estado, la participación directa del Estado sobre la economía en función de la producción y la redistribución de lo producido en función del objetivo de la guerra. ¿Cómo? Que Hoffman nombra a Keynes para marcar este cambio de paradigma respecto a la organización del Estado y donde se va a poner la mayor importancia en los recursos también. Exacto. Sí, claro, aparece la economía de guerra, ¿no? Dice, está ligada totalmente la política con la producción de armas y el desarrollo industrial armamentístico. Y es llamativo, ¿no? Porque justamente Lenin, cuando escriba El Estado y la Revolución y dice, bueno, ¿cómo tendría que ser el Estado socialista? Que Marx no había dado una línea sobre eso, justamente porque no se quería hacer lo contrario que hacían los utópicos, que es decir, cómo va a ser el futuro, ¿no? Él era un cientista y hablaba sobre lo que existe. Lenin estaba haciendo una revolución en función del futuro, quería decir cómo iba a ser el Estado, no habla habla sobre la Comuna de París un poco, pero centralmente habla sobre el estado de guerra
alemán, ¿no? Como justamente organiza la economía y la distribución de recursos y el Estado tiene un lugar central en la planificación, ¿no? Sí, ahí también hace una diferencia Hoffman. Dice que Alemania si tenía una economía de guerra, era muy racional y no se preocupaba en las personas. Y ahí pone una diferencia con Gran Bretaña, que era más, usa la palabra, el término justicia social de esa economía de guerra de Gran Bretaña. Hace como esa diferenciación. Bueno, sigo. Por favor. Acá tenemos las características de la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, del desarrollo, ¿no? Que bueno, como dijimos, comienza como una guerra europea, pero que termina involucrando a todas las potencias, que es inédito, por eso el autor lo destaca tanto. De hecho, hace una introducción muy larga hablando de cómo fue un antes y un después para todos, para la sociedad entera esa guerra, ¿no? Y el miedo que provocó en todos esos que nacieron, toda la gente que transcurrió ese periodo. Y perdón, Mariela, pero en este sentido también hay algo bueno que toma al principio del texto, que es que en realidad lo que dice es, esto es tan novedoso, este tipo de guerra total, y la Primera Guerra Mundial es un corte tan grande con todo lo que se había vivido, que la generación de sus padres, por ejemplo, no podía dimensionar lo que estaban viviendo de algún modo, porque la situación era totalmente extrema para gente que se había criado, digamos, en un contexto en el cual las guerras no significaban precisamente esto de la victoria, buscar la victoria total, el aniquilamiento del enemigo o reducirlo a la nada, porque de algún modo lo que buscan en este gran conflicto es Alemania ocupar, digamos, el rol que tenía hasta ese momento Gran Bretaña como una potencia imperial y, digamos, ir por ese lugar, y por el otro lado, Inglaterra conservar lo que había desarrollado durante casi todo el siglo XIX, digamos, se había empezado a desarrollar. Exacto. Bueno, después también tenemos que se dividió en dos frentes, el occidental y el oriental. El occidental, él va a decir que es lo que aportó más crueldad a la guerra, que fue ese frente siempre estuvo como disputado y no había una primacía del uno sobre el otro, sino que estaban como empatados, ¿no? En una situación que se prolongó durante muchísimo tiempo, más del que esperaba Alemania, y en donde estuvieron la mayoría de las bajas. Y después el frente oriental, que estaba, digamos, dominado por las potencias centrales, ¿no? Y en donde Rusia lo único que hacía era frenar un poco el avance, ¿no? Y defenderse. Después los dos hechos decisivos que marca es la salida de Rusia de la guerra y las revoluciones europeas que vienen después y la entrada de Estados Unidos, ¿no? También el uso de innovaciones tecnológicas, que ya lo mencionó el compañero, donde destaca el submarino, por esto de que es la principal arma para atacar las provisiones de las distintas potencias, y esto que ya venimos planteando de la guerra total. En este sentido, también lo que quería aclarar es que, para hablar un poco de lo que sería el frente oriental y occidental, y profundizar levemente sobre eso, es que en el frente occidental, como decía Arce Mariela, la situación está durante casi 3 años, de los 4 años que dura el conflicto, está prácticamente estancada, porque se llega a un punto en el cual Alemania avanza rápidamente sobre el territorio de Francia, Francia lo puede detener con la ayuda de Inglaterra, lo puede detener cerca de París, y esa situación ahí se estanca, y se da lo que es la guerra de trincheras. Y hablando con Mariela del texto, nos acordábamos de Peaky Blinders, del personaje principal de Peaky Blinders, que, ahora se me fue el nombre. Tommy Shelby. Tommy Shelby, claro, que es un ex combatiente de la Primera Guerra Mundial que está en esas trincheras, y bueno, como su vuelta a Gran Bretaña trae aparejado también todos los horrores psicológicos que el personaje principal enfrenta en su vuelta a su ciudad natal, ¿no? Entonces hablamos también mucho de esto, porque mismo Hoffman lo nombra en un momento, que hay una reacción en las personas que combatieron durante la Gran Guerra, una reacción de superioridad, un sentimiento de superioridad. Sí.
Sí, sí. Dice puntualmente, es la gente que peleó en el frente occidental, de sentirse superior al resto que o no participó en la guerra, o especialmente respecto a las mujeres. Exacto, muy bien. Déjame agregar dos cositas sobre lo que mencionaron, ¿no? Sobre el avance tecnológico que implicó justamente una de las causas de que la guerra se estanque. Mencionaste, Pablo, el tema de los avances tecnológicos, especialmente el submarino. Te agrego uno, la aviación, ¿no? Creo que lo mencionaste, pero ahí justamente se ve el contraste, ¿no? Tenemos el famoso varón rojo del momento, Sí. ¿no? La lucha y el duelo entre los halcones del aire, toda esa cuestión. Es interesante porque es una guerra que es la guerra de la industrial, es una guerra de masas, es una guerra nacionalista, es una guerra de la democratización de las masas, pero el símbolo y los nombres que conocemos de ellos no es la de los soldados anónimos, porque justamente van a pasar a ser soldados, la tumba del soldado anónimo en cada uno de los países, porque es justamente una guerra de masas, pero sí conocemos al varón rojo, que es la aristocracia de cada uno de estos estados, que todavía sigue siendo un estado capitalista liberal de masas, pero con una clase dominante que era la burguesía, pero también con rasgos aristocráticos en cada uno de estos, del generalato, etcétera, ¿no? Y esto se muestra una gran distancia entre los que dirigen la guerra y tienen los objetivos de la guerra y aquellos que van a la muerte anónima y de masas en las tumbas y en las trincheras. Una cosita más, agregar, la diferencia entre frente oriental y occidental, justamente uno es el estancamiento con gigantescas batallas de mueren millones de personas, y otro es una guerra de movimientos, donde hay idas y vueltas. Rusia no la lleva siempre la de perder. Por ejemplo, gana sobre el Imperio Otomano, gana sobre Austria y Hungría, y casi liquida a los serbios, pero justamente esto significa... Pero pierde la parte de Polonia y la parte de Polonia. Claro. Y eso es importante porque exige aún más también la capacidad bélica de los alemanes, ¿no? Que tienen que salir en ayuda de los austríacos, ¿no? Etcétera. Y esto es interesante para ver cómo la pasan. De hecho, Hogan en un momento marca como que el Imperio Austrohúngaro es casi un lastre para Alemania a la hora de la guerra. O sea, dice como complica absolutamente casi todos los planes que tiene, sobre todo en la guerra oriental. Digo, no puede terminar de definirlo nunca. Sí, es así. Por favor, continúa. Bueno, y acá ya vamos a lo que fue el Tratado de Paz. El autor plantea 4 consideraciones, ¿no? A la hora de que las potencias llegaran finalmente al tratado. 1, la eclosión del movimiento revolucionario bolchevique. Es decir, bueno, ¿qué hacemos o cómo frenamos el movimiento revolucionario? Después, el control total de Alemania, y lo dice varias veces, la principal interesada en esto era Francia, ¿no? Que necesitaba controlar y subyugar lo máximo posible a Alemania. El tercero es reestructurar el mapa europeo, porque se había desintegrado, desmembrado el imperio ruso, el imperio turco y el austrohúngaro, ¿no? Y después llegar a acuerdos respetando las políticas internas de los vencedores. Esto quiere decir que se tenían que poner de acuerdo entre los que habían resultado vencedores en cómo formalizaban el Tratado de Paz. Y después lo que va a decir, bueno, están de acuerdo, no se pusieron porque finalmente Estados Unidos no va a participar en el tratado. Y eso hace ya de que sea precario, porque los únicos que lo apoyan o lo impulsan son Gran Bretaña y Francia. Y además Estados Unidos ya está puesto en un rol con respecto a la economía mundial, en la cual tiene tanta importancia que la no participación de Estados Unidos vuelve todo mucho más complejo y vuelve todo mucho más precario también, porque si la principal potencia hasta ese momento no avala los términos del acuerdo, en realidad la fragilidad del acuerdo es muchísima, o sea, y va a pasar inminentemente la Segunda Guerra Mundial. Creo que en algún punto todo eso queda como espera, o sea, como una potencialmente podría haber pasado y termina pasando, a eso me refiero. Claro. Pero ¿cómo es, compás, el tema de que Estados Unidos no participa en el acuerdo? No participa activamente, digo, o sea, no es que
o sea, no impone las condiciones dentro del acuerdo, o sea, porque está firmado por, No por, lo firma, claro. claro, por Gran Bretaña y por Francia. Está bien, pero ¿cuál es la participación de Estados Unidos? Que tiene una participación destacada su presidente Wilson. Sí, Primero interviene en la guerra, que hasta ese momento no interviene. ¿En qué momento, en qué año interviene en la guerra? Porque eso también se nos pasó cuando estábamos En describiendo. el 17, ya durante el último año. Exacto. Si tenemos que hacer una descripción de la guerra, ¿sí? Tendríamos que segmentarla en 3 periodos. Uno es el intento del avance, o sea, el momento donde estalla el conflicto, donde se arman las alianzas y actúan y se hace toda esa cadena de acción y reacción. Alemania tenía un plan, que era el plan Schaefer, que es muy interesante porque a la vez es la guerra de movimientos. Alemania sabe que tiene que actuar en 2 frentes a la vez, porque es el sanguchito de Europa, y que tiene que actuar rápidamente contra Francia para detener a Francia para poder luego volverse sobre Rusia. Fíjense la guerra relámpago. Estamos viendo guerra de relámpago, sí, todavía no como concepto, pero está ahí en germen justamente lo que va a ser la guerra de relámpago de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que prácticamente es un spoiler de la Segunda Guerra Mundial, lo que el plan alemán y las condiciones alemanas. Gabriel, sí, Oscar. ¿La guerra relámpago no se da con la invasión a Polonia de Hitler? Sí, por eso. Pero es un concepto la guerra de relámpago. Perfecto. Pues se va a ejecutar de diferentes formas. No se crea, perdón, no se crea como concepto todavía, pero también, dada la posición geográfica de Alemania, es una estrategia que o sea, al quedar, si no, como le pasa después en la Segunda Guerra también, luchando en 2 frentes, necesita expandirse rápidamente. Entonces es como que no le queda otra por su posición geográfica también. Sí, pero no expandirse, sino golpear y noquear, digamos. Claro, ¿no? Salir golpear rápido. A matar en el primer round. Exacto. En ese sentido, centralmente al débil del occidente, que es Francia. Y ahí se va a estancar, digamos, ¿no? Esa batalla que casi llegan a 50 kilómetros París, que los soldados iban en taxi, digamos, al frente. Pero rápidamente se estanca. Y después pasamos a este periodo ya del 15-16, donde es el periodo de trincheras, donde tenemos las 2 grandes batallas en el 16, la de Verdún y luego el intento alemán de Verdún y la respuesta británico-francesa del Somme, ¿no? Donde es una carnicería, pero a la vez la incorporación de otros contingentes, porque esa es la búsqueda ante el equilibrio, la búsqueda de romper el equilibrio. ¿Cómo se hace? Incorporando a nuevos enemigos, ¿no? ¿Y cuáles son esos 2 enemigos? Uno es los nacionalismos que puedan alimentar yo del otro lado, porque no olvidemos que era una guerra nacionalista, ¿no? Sí. Y es interesante porque Oscar y Guido trajeron una canción que tiene su origen en soldados irlandeses. Los alemanes llamaron a combatir a los irlandeses, ¿no? Y, por ejemplo, llamaron a combatir también a las colonias, en parte. Es interesante. Y llamaron a combatir a los mexicanos, ¿no? Hay un plan de alimentar la guerra de reconquista de Texas, ¿no? Por parte de los mexicanos. Los mexicanos no le dieron pelota, por suerte. Pero para entender que eso puede ser una de las causas de la llegada de Estados Unidos a la guerra. Bueno, otra cosa pasa en el frente, se incorpora también el Imperio Otomano, ¿no? Claro. Para las potencias del Entente, se incorpora Bulgaria también para las potencias del Entente, y ahí se hace una configuración también que ya prevé lo que va a ser el reparto colonial que ya marcaron Guido y Oscar en la clase grabada. Pero iba a esto. Hay un quiebre que es ya el inicio del fin de la guerra, que es el periodo del agotamiento, que es en el 17. Hay un año clave que es el año del 17, donde implica justamente la salida de Rusia de la guerra con el pacto de Brest-Litov, que lo firma Trotsky, ¿sí? Trotsky, un combatiente, y es interesante también porque para que llegue a Rusia Lenin, tenemos el famoso tren blindado, ¿no? ¿Qué es el tren blindado? ¿Saben algunos? Sí. ¿No? ¿Nadie? ¿Algún trosco? ¿Algún trosco?
El tren de Trotsky el tren de Trotsky es el tren rojo, luego ya, cuando él es comandante del Ejército Rojo. Los alemanes, bien, Néstor, bien, perfecto. Los exiliados comunistas, ¿sí? Que se habían reunido en Zimmerwald junto a los pacifistas, etcétera, estaban exiliados en Suiza, neutral, y necesita un salvoconducto Lenin, que es dado por el ejército alemán, para poder pasar en un supuesto tren precintado, ¿no? Que no estaba blindado, para poder viajar y llegar a Leningrado. Luego va a ser el Leningrado, ¿no? San Petersburgo. Pero eso lo hacen los alemanes, justamente por la búsqueda de desequilibrar al contrario. Bueno, le mando a este revolucionario para que pudra todo allá, a ver si terminó, le pone las fichas a Lenin, y le salió bien la jugada, ¿no? Y eso justamente va a permitir que en esta guerra total, justamente, Alemania llega a conquistar lo que hoy es Bielorrusia, lo que ya era en ese momento Bielorrusia, y sigue siendo hoy Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Y todo Polonia, y hasta parte de los países del Báltico. Fíjense, kilómetros cuadrados inmensos, una capacidad productiva de alimentos inmensa, porque es una guerra no solo por armas, sino por pan, y a la vez se puede retirar esas tropas para el frente occidental, cosa que no hace del todo porque no le convencen a los alemanes la actitud de los comunistas y justamente seguían alentando ahí la guerra de guerrillas. Pero es el año del 17 el que entra Estados Unidos. Claro. Y los recursos ilimitados que tiene Estados Unidos para poder aportarle a Gran Bretaña y a Francia para seguir llevando la lucha también en el frente occidental. Perfecto, por eso es el año clave. ¿Qué iba a decir? Perdón, nada, estaba hablando Mariela, te vuelvo... Sí, estábamos hablando de la precariedad, como dice Hobsbawm, del tratado, porque en la práctica solo tenía el visto bueno de Francia y de Gran Bretaña. Y Wilson, entonces, interviene Estados Unidos en el 17. ¿Por qué interviene Estados Unidos en el 17? Si estaba repancha, América para los americanos, ¿qué tienen que hacer en Europa? Y bueno, ahí dice Hobsbawm que Washington había advertido en su momento que no tenía sentido meterse con los temas europeos y que sin embargo creo que en algún punto, porque también empezaron a ver que había una oportunidad de establecerse como hegemonía al tenerlos después a los países como Gran Bretaña y Francia, o sea, había como... No literalmente, pero había como favores debidos que iban también a ayudar a producir más y a poner esas producciones también en lo que sería Gran Bretaña y Francia, porque los abastecen, y de hecho creo que en un momento Hobsbawm lo dice, la guerra no se pierde porque Estados Unidos dispone de algún modo de una cantidad de recursos ilimitados que hacen que se sostenga ese frente occidental cuando podría haber caído tranquilamente durante varias oportunidades. Ahí Néstor comparte de la respuesta, que creo que Pablo también, en una visión más estratégica, más geopolítica, que pasaba ante un año de debilidad, justamente se retira Rusia, y qué pasaba con el agotamiento posible de las tropas del frente del Imperio Británico, que también los británicos tenían en esta guerra total, tenían la capacidad de poder movilizar su población, que era muy poca, digamos. Justamente el gran aporte que le dan los británicos es los ejércitos imperiales, ¿no? Los indios que aportan. Pero ahí Néstor plantea una cosa. Primero el aislamiento, la política de aislamiento, que nace propiamente de la raíz ideológica de Estados Unidos. Estados Unidos se piensa como una ruptura, no son los exiliados, emigrados, protestantes que se escapan de Europa, los que fundan las 13 colonias americanas, ¿no? Y que plantean, nosotros somos una ruptura total con aquello que es lo viejo, justamente que se maten, por eso dicen, pero a la vez esa política de aislamiento que se vota en el Congreso, se hacían campañas a favor del aislamiento, se va a empezar a romper primero con la posibilidad de otorgar créditos, como dice Néstor, a los británicos, ¿no?
y luego con el tema de la política de la guerra submarina, que en realidad es una excusa, porque la guerra submarina ya había sido, los británicos habían logrado construir los convoy, ¿no? Que iban a hacer los navíos mercantes, no iban a ir solos en la alta mar, sino en conjunto, agrupados y protegidos, ¿no? Por los perros guardianes de los destructores, que son la antítesis de los submarinos. Y en función de eso, ya la guerra submarina, cuando se declara, no tenía mucho lugar, y en realidad es una excusa de Estados Unidos para poder intervenir en la guerra, ¿no? A favor de del entente, los británicos. Y el que interviene es Wilson. Wilson, que va a intervenir con una política que es la de los 14 puntos. O sea, condiciones que, si ustedes los tienen como fuentes ya en el Drive, esos 14 puntos es una política que declara el fin del imperialismo, la autodeterminación de los pueblos, la necesidad de lo que ahí van a marcar y explicar los compañeros, la sociedad de las naciones como una superación de los intereses de cada uno de los estados, y el fin de la política de conquistas, digamos, que ya estaba de la paz de Westfalia esto planteado, que es la imposibilidad de validar un territorio conquistado mediante la guerra, que en sí justamente iba en contra de los planes de una guerra en la cual es de un lado y de otro. Hasta ese momento el objetivo era justamente una guerra de conquista e imperialista. Entonces, Wilson interviene en esa, y es muy importante para la reestructuración del mapa europeo, pero el problema que tiene que cuando vuelve con la firma del Tratado de Versalles, el Congreso se le opone. Y pierde, es un momento de puja electoral donde pierde las elecciones Wilson, ¿no? Y en ese momento justamente no termina poniendo la firma, pero no significa que no haya estado en la arquitectura de Versalles, ¿no? Eso es lo que quería marcar. Claro, de hecho, uno de los puntos que tenemos son estos nuevos estados multinacionales que surgen después de la Primera Guerra, ¿no? Perfecto. Y también el cordón de aislamiento antisoviético, que, bueno, acá pusimos que un poco se quiebra con los pactos que hay entre la Unión Soviética y Turquía, y que también es el que obliga al desarrollo de la Unión Soviética en aislamiento, porque de alguna manera después del tratado lo que hace el resto de los países europeos es no colaborar y no tratar, no hacer negocios, digamos, con la Unión Soviética. Y estos nuevos estados multinacionales, que el autor los nombra y los detalla, también lo que dice es que son de una precariedad absoluta, porque en realidad no se soluciona el problema de base y sigue habiendo enfrentamientos internos dentro de esos países, que van a durar muy poco. Mariela, ahí te hacen una pregunta, Néstor, por si no estás mirando el... Ahí que no estoy mirando, claro, no puedo verlo. Perfecto. Ustedes marcan en el PowerPoint nuevos estados multinacionales, y Néstor te pregunta, ¿no son estados nacionales? En realidad esto que Hoffman dice multinacionales es porque dentro de esos estados hay diferentes pujas entre diferentes sectores, por eso él usa este término. Sí. Perdón. Perdón. No, dale. Bueno, el tema. lo que me había llamado la atención también respecto a esto es que en realidad lo que está diciendo es que los estados nacionales que supuestamente reemplazan a los imperios caídos durante el conflicto, en realidad siguen siendo igual de plurales que antes, o sea, pero con una nueva forma en realidad. Entonces, el conflicto entre los nacionalismos y estos nuevos estados nacionales va a estar igual de algún modo. Entonces, de algún modo también eso se va a reflejar más adelante durante la Segunda Guerra, me parece. Bien, déjame aclarar una cosita. Por favor. Lo que va a significar el derrumbe de los imperios, ¿no? Ya no, Claro. El imperio otomano, el imperio austrohúngaro, el imperio zarista van a caer. Todos ellos están caracterizados por ser imperios plurinacionales, ¿no? Donde hay una nación que es la dominante, o el Estado turco, digamos, o el ruso,
o el austríaco y subordinado a los húngaros, pero sobre un conjunto de serbios, checos, etc. Y de ellos va a haber, con esta política de Wilson de la autodeterminación de las naciones, se van a construir cada nación un estado, ¿no? Supuestamente. Pero eso es falso porque no se termina realizando así, supuestamente, ¿por qué? Porque tendría que ser un estado homogéneo nacional. Y cosa que no pasa. ¿En dónde no pasa? Claramente en Checoslovaquia, ¿no? Ya tenemos la palabra Checoslovaquia, el sustantivo, ¿no? Une a los checos con los eslovacos, ¿no? O Yugoslavia, ¿no? Que en realidad significa los yugoslavos del sur, no todos los yugoslavos, que ahí tenemos un conjunto de estados que estaban bajo el poder de Austria-Hungría, que pasan en vez de ser solamente Serbia, pasa a englobar ya ahora diferentes estados, que algunos no son eslavos, ¿no? Claro, porque tienen hasta diferencias étnicas, de lengua, religiones, las diferencias entre ellos son muy grandes como para incluir una situación homogénea, digamos, que a la larga va a ser precaria. O sea, puede ser ahí una solución en ese momento, pero a largo plazo es algo que está destinado a fallar de algún modo. Claro, no soluciona, digamos. Exacto, sí. Y también geográficamente es una arquitectura, digamos, medio complicada. El caso de Alemania, que va a estar dividida, Prusia, digamos, oriental, en medio dentro de Polonia, por el corredor de Danzig, ¿no? Y donde tenés alemanes que van a quedar fuera de Alemania, ¿no? El 10% de la población alemana va a estar por fuera de Alemania, cuando a la vez va a perder el 15% de su territorio. Para agregar al video de Guido, sé que estoy interrumpiendo mucho, perdón, Mariela. No, está bien. Para agregar al video de Guido y Oscar, que ellos hablaron muy bien del Tratado Sykes-Picot y demás, ¿no? Y la división que se hace en posguerra de ese momento. Pero Versalles es uno solo de los tratados que se hacen en París. A ellos, los compañeros lo mencionaron muy bien como tratados de París, que son un conjunto de tratados que se hacen con cada una, y fíjense esto, ¿no? Es el poder de los vencedores que se juntan por separado con los que antes peleaban todos juntos. Entonces, de esta forma es más fácil imponerle condiciones, ¿no? Y en ese sentido va a haber un tratado en cada uno de los palacios que hay en París. Uno de ellos es el tratado que se va a firmar con el desaparecido Imperio Otomano, futura nación turca, que va a fragmentar aún más de lo que se fragmentaba en el Tratado Sykes-Picot, con el lema justamente de un Estado para cada nación, de Wilson. Y va a haber un proyecto original, que es en el tratado que se firme con los turcos, que va a imponer un Estado que nunca existió, nunca llegó a consumarse, que es el Estado kurdo y el Estado armenio, fíjense, por ejemplo, y un reparto mayor de la Anatolia. O sea, ¿Y Palestina? ¿Palestina qué? ¿Y Palestina no se tendrá que haber creado también? ¿O era mandato? Mandato. Va a ser un mandato de la Sociedad de las Naciones para Gran Bretaña, para la construcción de un futuro Estado palestino. Que sí se llega a crear justamente Palestina, no como Estado independiente, sino como un mandato británico. Pero en cambio el Kurdistán, justamente, que es un pueblo mucho más grande, ¿no? Con una lengua, una identidad, etcétera, que hasta hoy mismo combate por su autodeterminación, en ese momento va a quedar eclipsado por un detalle, porque justamente la guerra no termina en Oriente, ¿no? En el frente oriental va a continuar la guerra, va a continuar con la guerra civil europea contra la Unión Soviética, va a continuar en la guerra de Atatürk, que va a ser el general turco, que se va a levantar contra ese tratado y va a construir la nación turca, ¿sí? Atatürk significa el padre de los turcos, va a construir justamente esa identidad, combatiendo contra el Tratado de París, reconquistando parte de toda Anatolia y parte de la Turquía europea, construyendo un ejército en alianza con la Unión Soviética. Sí, eso es interesante. Claro, por el carácter de antiimperialista. Exacto. Y porque tampoco ¿no? La Unión Soviética no es convocada a los tratados de París. Nada. Perdón, Mariela. Sí. No, está bien.
Bueno, y también hablamos, o vemos en el texto, que Hoffman hace mención al descontento y la crisis económica como una de las secuelas que deja el tratado de frente a la Segunda Guerra Mundial. Y hace hincapié en Alemania, obviamente porque es la más perjudicada, Italia y Japón. Y acá hay un factor importante que es el surgimiento de fuerzas de la extrema derecha y el fascismo, especialmente de ultranacionalismo e imperialismo, como secuela de la guerra. Y después tenemos la Sociedad de Naciones, que no participa Estados Unidos, y esto también el autor dice que le hace perder contenido real. Otra cosa que el autor dice también es que este fascismo que nace está alimentado por los horrores de la guerra, ¿no? Y esto un poco lo que decías a la introducción, profe, de que la batalla, la crueldad y todo esto que pasa durante la Primera Guerra Mundial lleva después a este tipo de levantamientos de regímenes y demás. Pues, bueno, esta es la pestaña de observaciones finales de todo lo que fue recorriendo el autor durante el texto, ¿no? Bueno, como dijimos que la Primera Guerra inicia la era de las matanzas, que Hoffman lo que dice es todo lo cruenta que fue esta primera guerra y que después también siguió en la segunda, un poco se ve durante todo el siglo XX en el resto de guerras y batallas que hay, ¿no? Como que se quiebra y lo que eran las guerras anteriores y se sube un escalón en la violencia, digamos. Y ahí está relacionado a la impersonalidad de la guerra que veníamos hablando desde el principio. O sea, ahora, digamos, la matanza de civiles pasa a ser una cuestión de un factor de presión sobre los gobiernos opuestos, y de algún modo esto también es un quiebre importante para el tipo de guerra que se hacía hasta ese momento. Sí, se plantea como matar o morir. Si no mato al enemigo, probablemente bombardee y aniquile a mis propios civiles. Así lo plantea el autor. Esto que ya habíamos dicho de que se exacerba el sentido de superioridad de los que participaron en la guerra, especialmente frente a las mujeres, pero también que se refuerza el poder de las organizaciones obreras y la participación de la mujer en el mundo del trabajo, ¿no? Que esto es importante porque si bien habíamos visto en textos anteriores que ya la mujer tenía trabajos dentro de las fábricas y demás, en este momento donde es la principal mano de obra que hay, empieza a ocupar un rol muchísimo más crucial. Bueno, y otra cosa que dice el autor es que la Primera Guerra es posible gracias a la Revolución Industrial, pero también es consecuencia de ella, ¿no? Porque lo que dice Hoffman es que no se puede pensar una guerra de semejante tamaño, de semejantes dimensiones, sin pensar en potencias industrializadas, ¿no? Y bueno, y el desarrollo del capitalismo y del imperialismo que está dentro de los objetivos mismos de la guerra. Después tenemos dice, detiene la crisis del capitalismo y lo reimpulsa, en el sentido que veníamos de un periodo en el cual de estancamiento económico, y posteriormente también cambia el mapa, digamos, en cuanto a las potencias hegemónicas a nivel mundial, porque Estados Unidos empieza a tener un rol mucho más preponderante, que venía tomando así algunos años, pero de la Primera Guerra sale realmente fortalecido, y caso contrario para lo que van a ser las aspiraciones de Gran Bretaña y Francia, que quedan con una gran cantidad de bajas, como habíamos hablado anteriormente, y también va a impactar obviamente en su producción y en el modo de que ellos se plantaban, digamos, de algún modo, sobre todo en el caso de Inglaterra, de Gran Bretaña, en su condición de fuerza imperial mundial, ¿no? Digo, esa condición empieza a verse resquebrajada, y ya para finales de la Segunda Guerra Mundial va a ser básicamente un puesto no hegemónico, digamos, a partir de ese momento, porque el mundo va a quedar dividido hacia otros lugares, particularmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Después tenemos la aceleración del desarrollo tecnológico producto de la competencia industrial, que es lo que veníamos hablando también. O sea, económicamente hay un desarrollo tecnológico que ya para
en muy poco tiempo. Se va a ver con la Segunda Guerra Mundial, con las bombas atómicas, con un desarrollo tecnológico que se traduce en la competencia armamentística. Y inclusive después de la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver con la carrera espacial. O sea, ahí está todo definitivamente unido a esa capacidad que van teniendo las grandes potencias de generar una maquinaria de guerra que también tiene que ver después con lo que va a ser el complejo militar industrial de Estados Unidos, por ejemplo, una idea que es bastante llamativa, digamos. Hay una industria que se dedica a la industria de la guerra, básicamente, y es el Estado el que la está financiando. Claro. Hoffman lo que hace la distinción puntualmente es que es aceleración pero no desarrollo, porque el desarrollo es básicamente producto de la industrialización, pero que sí, la Primera Guerra lo que hace es acelerar esa producción. Después tenemos la consolidación de Estados Unidos, que ya hablamos, posteriormente al fin de la Primera Guerra, control de los gobiernos, economías de guerra, simbiosis entre gobiernos e industria militar, que acá lo podemos relacionar con lo que vimos de Keynes, con las nuevas maneras de pensar la economía de los países, y cuál es el rol del Estado dentro de estas nuevas economías que van a ser las que posteriormente van a manejar de algún modo el mundo. Abre paso a la Segunda Guerra Mundial, ya que no resuelve realmente los conflictos, también lo venimos tocando, o sea, son acuerdos que son precarios, es muy posible, o sea, creo que en algún punto Hoffman dice que es casi inevitable la Segunda Guerra Mundial, o sea, no hay casi manera de frenar lo que se ha generado, en parte por lo que fueron los términos de la paz, y también por las condiciones en las cuales van a quedar los contendientes en algún punto, porque tenemos una gran cantidad de daño hecho en las economías de los contendientes principales, sobre todo. Sí, perdón, algo que nos habíamos saltado es esto de la culpabilidad alemana, ¿no? Que Sí. un poco tiene que ver con esto de que no resuelve los conflictos. En el tratado básicamente se trata de castigar y ahogar y destruir a Alemania, básicamente para que no se pueda levantar y volver a pretender un conflicto, que es lo que no termina pasando, ¿no? Y le sacan todas sus colonias, no le dejan tener ejércitos, fuerza aérea y demás. Bueno, las colonias se las sacan con la excusa de destruir el imperio, pero en realidad se vuelven mandatos de las potencias que ganaron. Claro, el imperialismo ahí sigue vigente. Y el surgimiento de la extrema derecha, que hablamos también ya, que va a ser básicamente también lo que va a acelerar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como un movimiento en algunos países puntuales donde se va a pasar primero en Italia y posteriormente también en Alemania, o mejor dicho, va a pasar un poco en paralelo, que son los movimientos de la extrema derecha y su ascenso al poder, una vez que ya nos acercamos más a la Segunda Guerra Mundial. Fabián quería comentar algo. Sí. Sí, una cosita, está bueno también para que pensemos un poco lo que significó esta gran guerra, que es conocida así, porque bueno, uno piensa a veces, ¿por qué gran guerra si la segunda fue peor todavía, digamos, a nivel de matanza? Pero bueno, para el momento, para los que vivieron en esa época, significó la guerra más grande de la historia de la humanidad hasta ese momento, ¿no? A nivel de matanza que existió, que llevó. Pero para pensarlo así como, para unirlo con los primeros temas de la materia, es el final de todo mundo, es el final del derrumbe del proyecto liberal que venía desde aquella, recuerdo, la máquina de vapor, sí, que posibilitó justamente ese telar, esa revolución industrial que nace a mediados del siglo XVIII. Bueno, también esto, también máquinas desarrolladas para matar personas. O sea, esa cosa, ese desarrollo económico que provoca esa revolución industrial termina en esto. Todo para que veamos en qué termina. Por eso, digamos, es el fin de un mundo, es el derrumbe de este proyecto de progreso continuo. Y bueno, y es el corte que hace Hoffman para decir, bueno, a partir de acá arranca el siglo XX. Bien, a partir de esta guerra arranca el siglo XX. Para que veamos una visión un poco más
de larga duración, por así decirlo, de todo este proceso, y qué es el corte, en definitiva, que viene con esta guerra. Eso no. Sí, para remarcar y reforzar lo que decía Fabián recién, marcar esta idea, ¿no? De que la idea de liberal de progreso ilimitado lleva también a esta gran crisis, que en la guerra se sucede el primer genocidio moderno, no olvidemos esto, ¿no? El genocidio armenio por parte del Estado turco. A causa justamente la idea justamente de la población como parte de la guerra. Bueno, acá claramente la población armenia supuestamente acusada de cómplice de los rusos. Acá una traslación mecánica entre el credo cristiano armenio con el credo cristiano ortodoxo ruso, que en realidad es pensar el territorio y a la población como objeto eliminable absolutamente, ¿no? Les recomiendo volver a las clases. Perdón, la recomendación es volver a las clases con mapas, ¿no? Trabajar, también hubiera estado bueno que los chicos, yo eso me olvidé de enseñárselo a los chicos, incorporar justamente un mapa previo de Europa, un mapa posterior a Versalles de Europa, para ver justamente esta idea del cordón sanitario, la transformación también Los frentes también. la de los frentes. En la carpeta de mapas del Drive lo tienen ustedes detallado, pueden ir a verlo. Pero quería volver sobre esta idea, perdón, el lapsus, de Fabián, el fin del progreso moral que va a implicar justamente, ¿no? Y eso va a asignar la entreguerra. Ustedes lo marcaban, con esta brutalidad que va a significar la guerra, esto se va a trasladar, dice Hoffman, a la política, parte de esto va a estar asignado en la política, la idea de continuar la transformación de la política como la guerra como la transformación de la política por otros medios, ¿no? De Clausewitz. Y esto se va a trasladar justamente, ¿no? En la política, no solo de la extrema izquierda, y no estoy hablando de los dos demonios, sino como justamente la política como un ejercicio de copar también la parada, copar las posiciones, copar el territorio también del otro, como lo vamos a ver en el caso específicamente italiano y alemán, pero va a estar presente en todo el continente, ¿no? Y esto se va a expresar luego también en el sentido estético, en el sentido artístico, va a tener mucha repercusión, que lo vamos a ver también con el tema de vanguardias. Sí. Pablo y Mariela, si quieren ir cerrando, o no sé si tenían algo más. No, ahí terminábamos con la exposición ya. Sí, sí. Ahí vi que compartieron algunas cuestiones en la política online. Bolivia denuncia a Macri por enviar armas en apoyo al golpe de contra Evo. Perdón, pero no me pude contar. ¿Esto a qué viene, Juan? No, perdón, pero acabo de ver esta noticia y justo estamos hablando de la Primera Guerra y parece que de la Embajada de Bolivia denunciaron que Macri le vendió armas el gobierno de Macri le vendió armas al golpe de Bolivia. Hay unos documentos ahí, no se sabe si es Sí, fake, sí, pero está dando hay una vuelta carta de esa disculpas, noticia. hay una carta formal de disculpas de Alberto. Ezequiel fue el que interveniste recién, no te vi. No se fue. No fue ese. Pero no encuentro la relación con la Primera Guerra Mundial, Juan. No hay relación, pero, perdón, pero. Está bien. Pero grave denuncia. Con esta idea de Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, que nosotros la cimentamos y la alentamos, capaz que está bueno hacer la historia conectada y encontrarse alguna conexión entre Macri y la Primera Guerra Mundial. Pero, no, bueno, me parece clave volver sobre estas ideas que presentaron los compañeros, la reestructuración del mapa europeo, digamos, dejar las bases ya claras y sentadas de cuáles son las crisis y tensiones de esta guerra que llevó a tal dimensión a la humanidad. Está bueno pensarla justamente como una guerra europea, pero que va a cobrar y va a intervenir en gran parte del mundo
no solo por la intervención de Estados Unidos, sino por la exigencia que se le hace a las colonias, y cómo esta cuestión de la crisis moral también se va a ver reflejada y va a quedar latente en también los pueblos colonizados, ¿no? Porque no va a ser una guerra, aunque iba a ser la guerra que va a poner fin a todas las guerras sí va a seguir estando presente en el mundo colonial, como justamente guerras ya que empiezan a ser guerras para liquidar el nacionalismo, ¿no? Los nacionalismos que están naciendo y que buscan las independencias de la perpetuación de la política colonial. Otra... Sí, puedo ahí aportar una cosita. Me ocurría, también pensemos esta Primera Guerra Mundial como un periodo, o sea, la Primera Guerra Mundial es el comienzo de un proceso que va a terminar en la Segunda. O sea que todo el proceso que va desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, para Hobsbawm es el mismo proceso. Y que la Primera Guerra Mundial, como dice ahí, no solucionó nada. Bien, o sea, no. Por eso es interesante verla, digamos, como parte de un proceso que va a terminar después. Porque no soluciona nada. A diferencia de la segunda, dice Hobsbawm, que la segunda, digamos, propone o establece un desarrollo económico y una paz, por lo menos que va a durar un par de decenios, dice Hobsbawm. Pero bueno, está bueno pensarlo vimos el primer capítulo, Primera Guerra Mundial. Bueno, digamos, viendo los capítulos siguientes hasta ver cómo termina esto. Eso. Sí, y esta cuestión de diferencia, ¿no? Porque yo hice referencia en la clase pasada a los 100 años de paz europea que surgen a partir de Viena, el Congreso de Viena, ¿no? Luego de la derrota de Napoleón, Versalles no va a establecer ningún equilibrio, y parte justamente de esto es la política francesa hacia Alemania, de sumirla en el empobrecimiento, pero a la vez la contradicción que van a tener las potencias europeas occidentales, porque Alemania es el primer frente de contención al avance bolchevique, porque justamente si alguna cuestión que iba a resolver esto, la guerra que iba a resolver todo, que a la vez iba a resolver el equilibrio y construir una nueva hegemonía, ¿no? Resolver las peleas, y a la vez la guerra que iba a ser corta, terminó siendo un desastre para la población en conjunto. Desaparecieron 3 imperios y a la vez hizo surgir la revolución tan temida, ¿no? Y que parecía que no iba a venir, y vino. Y a la vez avanzó, casi estuvo por conquistar Polonia, ¿no? Y a la vez esto significa una cuestión central de cuál va a ser el lugar de Alemania frente al avance del bolchevismo, ¿no? Y entonces esto va a girar también las políticas que se van a tener hacia Alemania durante la entreguerras, ¿no? Si mantener el expolio, que significa las reparaciones de guerra, o llegar a un acuerdo económico para construir en Alemania una estabilidad económica y social y política, ¿no? Y esto es una cuestión importante que va a existir. Y la cuestión que Alemania si va a renunciar también a su pretensión, porque esta cuestión de sacarle los ejércitos, la aviación, la marina, etcétera, significa también liquidar a Alemania en su pretensión, su pretendido lugar en el espacio o mundo que decía tener, ¿no? Y que desea tener, y por tanto, una cosa es el imperialismo del Segundo Reich y de Guillermo II, y otra cosa es el imperialismo que va a llevar adelante el nazismo, que tiene otra comprensión sobre el espacio vital y el lugar que merece Alemania en el mundo, ¿no? Eso también es interesante luego el contraste que podemos llegar a hacer. Bueno, nos vemos la clase que viene justamente con una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que es la Revolución Rusa, y espero que ahí ya vengan con sus armas afiladas, ¿no? Para poder debatir sobre el contenido. Creo que ya se prefigura un debate posible sobre el contenido y el significado de la Revolución Rusa. Se siente. Se siente en el aire. Así que bueno, que quieren poder ir debatiendo desde ahora en el chat del grupo. ¿Vamos a cantar la internacional? Sí, por mí sí. En ruso. Obvio. Bueno, un gusto. Vamos a subir próximo un video que ya prepararon Ludmila y Eugenia,
Luciana y Eugenia, sobre este tema, así que estábamos esperando terminar el tema de hoy para poder compartirlo y también es parte de la clase que viene. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, profe.